Muy buenas noches. Hoy le hablaremos sobre el tema de tornillos de potencia. Somos de alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, de la carrera de Ingeniería Electromecánica de quinto semestre, de la materia de Diseño de Elementos de Máquina, impartida por el docente, el ingeniero Daniel Alejandro Atondo Gil. El equipo, está conformado por Jesús Alonso Higuera Rosas y su servidor Luis Eduardo Murillo Ruiz. Como una pequeña introducción antes de pasar al tema de los tornillos de potencia, pues vamos a explorar lo que son los tipos, el mundo de los tornillos de potencia, que son elementos fundamentales en numerosos sistemas mecánicos, su funcionamiento, destacando cómo convierten, un dato muy importante, cómo convierten el movimiento rotacional en movimiento lineal, su uso en la industria, en la moderna, y las aplicaciones que lo hacen esenciales en sectores como la manufactura, la ingeniería y la robótica. Además, tocaremos unos pasos de cómo se mide las roscas, tanto en sistemas estándar como en métrico, proporcionando una visión clara sobre la precisión y especificaciones necesarias para su implementación. ¿Qué son los tornillos de potencia? En la mecánica, los tornillos de potencia es un elemento de máquina formado por un eje largo que rota y tiene hilos de tornillos exteriores, con los cuales, por medio de una tuerca, transforma movimiento rotacional en lineal. En esta tabla podemos ver los tipos de tornillos que hay hoy en la actualidad, aunque hay entre otros. Tenemos por ahí los tornillos aglomerados, tornillos tirafondos, tornillos para metales, tornillos autoperforantes, tornillos para hormigón, tornillos hexagonales, tornillos plásticos para PVC, tornillos de chapa, tornillos de cartón y yeso y tornillos para madera. Estos tornillos de potencia, los tornillos de potencia, tienen sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas de los tornillos de potencia son la gran capacidad para llevar carga compacto. Son simples de diseñar, fácil de fabricar, no se requiere de una maquinaria especializada para poder realizarlos o fabricarlos, pues en este caso, como dice la ventaja. Gran ventaja mecánica, movimiento lineal preciso, suave, silencioso y de bajo mantenimiento. Número mínimo de partes, muchos se autoclavan, no pueden retrocederse. A esto quiere decir que al momento que hacen su función, como van rotando en lineal, como se mencionaba, se clavan donde desean trabajarlo y ya no suelen salirse. Un ejemplo de esto es cuando ponen un clavo o algo en la pared, que quieren colgar algo, pues una de las funciones es que ya no puede retroceder, ya queda integrado pues en la pared. Una de las desventajas dice que no son muy eficientes. Esto se basa pues a su baja eficiencia. Algunos no son duraderos, tienen un material no muy resistente, podría ser. Dice que también tienen su alto grado de hilos de rosca, el cual puede desgastarse los hilos rápidamente. A lo que dice pues es su eficiencia, ¿no? Que igual vuelvo a poner el mismo ejemplo de la pared al momento de estar poniéndolo. Hay muchos que gastan rápidamente sus hilos, el cual no hace su función bien. Aquí ya pasamos a otro tema, que son los tipos de rosca que pues se implementan con los tornillos o se
incorporan. Dicen que los tipos de rosca, pues a base de investigaciones encontramos esta tabla que dice que hay roscas cuadradas, que son las más eficientes. Creo que estas son las que más se utilizan hoy en la actualidad, teniendo la menor fricción, así que son a menudo utilizados para los tornillos que llevan alta potencia, pero también son los más difíciles de maquinar y así son los más caros. La rosca trapezoidal o ACME. Esto quiere decir que tienen un ángulo de 29 grados. En la siguiente diapositiva explicaré el porqué del 29 grados, el cual es más fácil de maquinar, dice, que la rosca cuadrada. No son tan eficientes como las roscas cuadradas debido al incremento de fricción por el ángulo de la rosca. Son generalmente más fuertes que las roscas cuadradas debido al perfil de rosca trapezoidal, la cual provee mayores capacidades de llevar carga. Y la rosca de contrafuerte. Son de una forma triangular, dice. Estas son utilizadas donde la fuerza de carga en el tornillo solo se aplica en una dirección. Son tan eficientes como las roscas cuadradas en estas aplicaciones, pero son más fáciles de fabricar. Aquí tenemos una imagen de porque explicaba de los 29 grados del tornillo, que esos serían sus hilos. Y las partes de un tornillo, pues que tiene la cabeza, cuello, rosca, tiene la cresta, la tuerca de un tornillo de potencia es un tipo de mecanismo que está constituido por un tornillo que al girar produce el desplazamiento longitudinal de la tuerca en la que va enroscando, movimiento rectilíneo se le conoce. Es utilizado para accionar elementos de apriete tales como las prensas o mordazas, así como para producir el desplazamiento lineal de los diferentes carros de fresadores o tornos y en compuertas hidráulicas. Pues aquí tenemos una imagen del funcionamiento que hace la tuerca, va girando y igual se va en movimiento rectilíneo, como se le dice. Tornillos estándares y tornillos métricos. Dice que los tornillos estándar son un tornillo que cumplen con especificaciones establecidas por organismos internacionales o nacionales para garantizar su intercambiabilidad, calidad y funcionalidad. Estos estándares definen sus dimensiones, tipos de rosca, materiales, tratamientos superficiales, aplicaciones, permitiendo su uso en una amplia variedad de industrias. Dice que los tornillos estándar se miden en pulgadas y, como pueden ver, tenemos un ejemplo de cómo se mide. Dice que son un tipo de tornillos cuyo diseño dimensiones y especificaciones se rigen por el sistema métrico decimal. Son los más utilizados en la mayoría del mundo, especialmente en Europa, Asia, América Latina, y cumplen con estándares internacionales como las leyes ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Este sería lo que son los tornillos métricos. La definición de tornillos métricos dice que este se mide en milímetros. Por mi parte, aquí sería todo. A continuación, pues mi compañero le explicará otros temas a tratar sobre las llaves hexadecimales y las llaves Allen, entre otras cosas. Bueno, yo les hablaré sobre los parámetros de una rosca. Primero es el paso. El paso es la distancia entre dos picos consecutivos de una rosca de tornillo. Se mide con milímetros o pulgadas. Mayormente nosotros vamos a medir con milímetros. Diámetro mayor. El diámetro mayor de un tornillo es el diámetro mayor de la rosca del tornillo. Para las roscas exteriores se mide la cresta a cresta
y para las roscas internas se mide de raíz a raíz. Normalmente se utiliza para identificar el tamaño de un tornillo. Ahora veremos para calcular el paso de una rosca estándar. ¿Cómo se calcula el paso de rosca? Para calcular el paso de rosca se divide la longitud de la rosca por el número de roscas. Por ejemplo, si un tornillo tiene una longitud de rosca de 10 milímetros y 5 roscas, pues el paso es de 2 milímetros. Ahora, para calcular el paso métrico, pues tenemos que utilizar un calibre para medir la distancia entre dos crestas de roscas adyacentes en milímetros para el paso. Utilice un calibre de roscas para hacer coincidir el perfil de la rosca y determinar el tamaño del paso. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso es igual al número de crestas entre la longitud de medida, que sería en milímetros. En este ejemplo es, si en 10 milímetros hay 8 crestas, pues sería 10 entre 8, que da un igual a 1.25 milímetros. Como siguiente, tenemos el tornillo de cabeza hexagonal. El tornillo de cabeza hexagonal tiene una cabeza de 6 lados, y en esta está diseñada para apretarse con una llave o un taladro. Cuando se utilizan con una tuerca, estos tornillos también pueden apretar a mano mientras se gira la tuerca. A diferencia de un perno hexagonal, un tornillo de cabeza hexagonal no siempre requiere de una tuerca. Estos tornillos pueden utilizar en una variedad de aplicaciones industriales de fabricación. Se utilizan para unir madera, metal y materiales compuestos. Aquí hay unos ejemplos. Y un dato interesante es que por lo general los tornillos hexagonales se utilizan en proyectos donde la presión se valora por encima de la resistencia y el rendimiento mecánico de estos. Como siguiente, ¿qué son las llaves Allen? En mecánica y construcción, las llaves Allen es un tipo de herramienta manual destinada al manejo de tornillos con cabeza hueca. Estos tornillos se emplean sobre todo en contextos donde se requieran predecir de los tornillos convencionales. La importancia de la llave Allen radica en la facilidad con la que se permite el ajuste o desajuste de los tornillos más adecuados para muchos productos. Esto más adelante se los voy a explicar un poco más. Sean estas cámaras equipadas de aviación, construcción, entre muchos otros. ¿Qué serían estas? Ahora, el uso diferente de las medidas de las llaves Allen. Aquí hay muchos usos dependiendo del tamaño que tenga. La llave Allen de 1.5 milímetros se utiliza para tornillos muy pequeños, como los que se encuentran en los relojes o los juguetes. La llave Allen de 2 milímetros es adecuada para los tornillos de las bicicletas y las muletas, y los muebles, perdón. Las de 2.5 milímetros se utilizan para los tornillos de cerraduras y las de bisagras de puertas. La de 3 milímetros es ideal para los tornillos de las piezas electrónicas y las electrodomésticas. La de 4 milímetros se utiliza para los tornillos de los motores y las maquinarias. La de 5 milímetros es adecuada para los tornillos de las piezas automóviles y motocicletas. La de 6 milímetros es ideal para los tornillos de las piezas de construcción y los muebles grandes. La de 8 milímetros se utiliza para los tornillos de las piezas de maquinaria pesadas y las herramientas eléctricas. Y la de 10 milímetros es adecuada para los tornillos de las piezas de la maquinaria industrial. Bueno, pues esto es todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención y el tiempo que se tomaron para escuchar esta pequeña exposición. Muchas gracias y buenas noches.